Hola, hola, bonito jueves. La tercera es la vencida. Este es el tercer intento de conectarme. Espero que la red no falle. Y hoy estamos aquí para el live número 4 de nuestra serie dedicada a las mamás, en donde hemos hablado acerca de quién eras antes de ser mamá, la identidad que heredaste y la identidad que transmites a tus hijos. Hemos hablado acerca de la importancia de amarlos sin abandonarte a ti misma. Creo que ha sido una serie en donde hemos abordado muchas áreas de la maternidad y hoy estamos aquí para reflexionar acerca de qué legado estamos dejando en nuestros hijos y principalmente si eres mamá de niñas, pues en esa niña que estás criando, porque no solamente cuidamos niños, también formamos identidades y eso es algo súper importante de lo que debemos estar muy conscientes en la maternidad, porque son muchas responsabilidades, muchos cambios físicos, emocionales, mentales, prioridades, económicos. Es todo un cúmulo de emociones, pero es muy importante recordar que estamos formando una identidad, no nada más cuidando un niño, ¿de acuerdo? No solamente criando, es decir, no solamente llevando el desarrollo biológico de un ser, sino que estamos formando una identidad y como mamás recordar el impacto que esto tiene en nuestros hijos, sobre todo cuando son niñas, porque estamos hablando de un mes dedicado a las mamás, a las mujeres, y porque a lo mejor un día tu hija va a ser mamá, cuando sea grande se va a relacionar sentimentalmente, entonces por eso es tan importante observar qué legado estamos dejando en ellas, ¿de acuerdo? Si eres mamá de un varón, de todas formas quédate, yo soy mamá también de un varón, yo no tengo hijas, pero igual hay cosas que te van a servir, simplemente adaptarlas a la identidad de un niño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tocar un tema que para mí es importante porque pienso que una base espiritual en tu identidad es sumamente valiosa. Y como siempre te aclaro, no te voy a hablar de religión, no vengo a adoctrinarte ni a tratar de convencerte de nada de eso, porque yo no soy quien, ni soy experta conocedora, ni soy teóloga ni nada por el estilo. Yo solamente quiero hablarte de la importancia de que tú encuentres tu propio cimiento espiritual. En mi caso, ya se los he dicho antes, para mí es Dios y yo creo que la mayoría de las mujeres que pueden estarme escuchando también piensan de esa forma, por eso están aquí, porque resuenan con lo que yo les comparto. Para mí es Dios. Entonces, desde ese lugar, es muy, muy valioso que tú definas tu identidad espiritual. Si no es Dios para ti, está bien. Puede ser la energía del universo, como tú le quieras llamar, está maravilloso. Lo importante es que tengas claro que hay una fuente mucho más grande, poderosa que tú, que contiene esa gran divinidad de donde tú vienes, porque entonces de esa forma se lo podrás transmitir a tus hijas. Te repito, en mi caso es Dios, entonces desde ese lugar te voy a hablar. Si tú le quieres llamar de otra forma, está bien, solo recuerda que la divinidad que tú siembras en tus hijas es un gran legado para su vida adulta, porque eso les va a dar seguridad, eso les va a dar valor, les va a dar cimientos de identidad y no van a depender de la valoración externa y no van a estar buscando eternamente algo que nunca encuentran, no van a estar persiguiendo la aprobación de los demás, principalmente en las relaciones sentimentales, que es en lo que nos estamos enfocando, lo van a encontrar en ellas mismas, en su interior. Y yo hubiera querido que a mí me enseñaran esto cuando era pequeña. Obviamente no pasó porque nuestra generación, al menos la mía, como siempre les digo, yo tengo 40 años, pues la información era muy distinta, la crianza era muy distinta, las metodologías eran muy distintas. Hoy hay más información, hoy hay más difusión acerca de cómo podemos criar mejor a nuestros hijos, pero yo creo que a mí no me tocó y yo pienso que a la mayoría de las que se conectan tampoco. Hola Moni, gracias por estar aquí. Almita, gracias por estar aquí. Entonces, por eso es que si tú no recibiste esta información, ya ni modo, no pasó. Hoy es tu responsabilidad, está en tus manos poder tener esa herramienta para entonces ser esa mujer que lo pueda transmitir principalmente
a tus hijas. Recuerda que nos vamos a enfocar en eso. Ahora, muchas mujeres dicen, yo soy hija de Dios, o yo soy un ser divino, o yo soy una mujer poderosa, o se pueden describir de muchas formas. Sin embargo, siguen sintiéndose solas, muchas veces insuficientes y muchas veces desconectadas de su verdadera esencia o de su propio valor. Esa es la realidad. Por mucho que nuestra conversación o nuestro discurso pueda ser de empoderamiento y de ahora las mujeres hacemos y somos libres, muchas veces, aún en ese discurso, no nos sentimos de esa forma. Hay muchas inseguridades y sobre todo hay una sensación de vacío o de soledad que terminamos llenando de otras formas, que muchas veces, o el 99% de las veces, no son las mejores o no son de sanidad emocional. Entonces, una cosa es repetirlo, una cosa es que tú te plantes y digas que tú eres, y otra muy distinta es verdaderamente encarnarlo y vivir desde esa identidad. Y ahí es donde se genera el conflicto en la crianza, porque recuerda que tú les puedes enseñar muchas cosas a tus hijas o a tus hijos. Les puedes dar 1000 discursos, cátedras, ponerles castigos, consecuencias, como tú le quieras llamar, pero tus hijos van a aprender más de lo que observan de ti. No precisamente van a replicar la conducta tal cual. Ya hablamos en el live pasado de cómo puedes actuar desde la misma herida sin repetir exactamente la misma conducta, pero finalmente es información que van a integrar y que en algún punto van a expresar. En algún punto de su vida va a salir, eso te lo puedo asegurar. Ahora, vamos a hablar como a grandes rasgos del desarrollo espiritual de nuestros hijos o de nuestras hijas en este caso. Yo te traigo una propuesta. No es teoría, no es ley, no es verdad absoluta. Al contrario, tú sabes que aquí yo siempre te invito a que te cuestiones, a que investigues, a que veas qué resuena contigo, a que busques más información, ¿de acuerdo? Y tú elijas. Tenemos libre albedrío y además tenemos poder de discernimiento y un poder creador que ejercemos a través de nuestras decisiones. Entonces, desde esa responsabilidad que es un gran beneficio para tu vida, porque estar bajo el control o el dominio de otras mentes puede ser muy desgastante y puede ser muy limitante. Desde tu libre albedrío tú puedes decidir qué información sí y qué información no. ¿De acuerdo? Yo vengo a proponerte esto para la crianza de nuestras niñas porque a mí me parece que puede ser muy valioso, que es algo que a nosotras nos pudo haber hecho mucho bien si lo hubiéramos tenido antes, pero no es teoría, repito, ¿de acuerdo? El desarrollo espiritual que yo te vengo a plantear es que cuando tus hijas sean pequeñitas, tú puedas inculcarles el valor de ser una princesa, hija del rey. Ojo aquí, esto es súper importante. No quiero que me malinterpreten hablando de queremos crear princesas de Disney, de cuentos de hadas. No, no estoy hablando de esas princesas que al final creen en un amor que a lo mejor nunca llega o que no existe o que simplemente es de fantasía. No me refiero a ese tipo de princesa. Me refiero a una princesa que es hija de un rey todopoderoso, omnipresente, omnipotente, que la cuida, la protege, que le da valor divino tan solo por ser, tan solo por existir. Tú a tu hija le puedes enseñar que ella es digna todo el tiempo de recibir amor, de depender de los cuidados de los adultos o de la gente que la rodea mientras sea una niña, es decir, mientras sea una princesa, de tener validación, porque una niña necesita eso. Una niña necesita cuidados, necesita consentimiento, necesita protección, necesita validación porque está formando su identidad. Por sí sola, ella no se va a sentir empoderada y la mujer más a lo mejor segura del mundo. Claro que no. En la infancia, todo el valor, todo el aprendizaje que tienen nuestras niñas lo adquieren del entorno. Entonces, si tú como mamá le enseñas que ella es valiosa porque es hija de un rey, que su esencia es divina, que no necesita validación externa, que está aquí para compartir con el mundo, pero que el valor ya está en ella, no en sus logros, no en lo que tenga o no en lo que haga, sino en lo que ya es, porque tiene una esencia divina. Para mí, mi invitación es que esa esencia divina sea porque es hija de un rey. Como te lo dije al principio, si tú no resuenas con Dios, está bien. Entonces, enséñale que su esencia divina viene de la fuente
que tú decidas. Yo no voy a debatirte en ese sentido. Yo te hablo de la mía, pero creo que puede ser adaptable a lo que tú decidas sostener. Entonces, su esencia divina ya existe, ya está en ella. Y es como una princesa. Ahí es donde está la diferencia entre enseñarlas a ser princesas de cuentos de hadas, de fantasía, de Disney, en donde un día un príncipe la va a rescatar, a ser una princesa porque eres hija de un rey. Y eso nadie te lo puede quitar nunca. No porque haya un príncipe rescatador, no porque haya una bruja mala del cuento, sino porque eres hija del rey. Esa es la propuesta que yo vengo a traerte con respecto a las niñas. ¿Y por qué niñas? Te repito, porque estamos hablando del legado, la dinámica mamá e hijas, por dedicar este mes, el Día de las Madres, y porque un día tu hija probablemente sea mamá. ¿De acuerdo? Esa es la invitación, que como niñas podamos enseñarles que su valor radica en esa esencia divina porque eres hija de un rey, no porque viene alguien a rescatarte, no porque un día te tienes que encontrar con un príncipe azul que va a ser el amor de tu vida, no por eso, porque tienes una esencia divina y auténtica que existe en ti y que va a existir siempre porque es parte de tu ser, es tu naturaleza. Eso es a lo que yo te invito. Ahora, ¿qué sucede a lo largo de la vida? Tú ya le enseñaste a tu hija que tiene una esencia divina, que es hija de un rey y que el valor está en sí misma, no en lo que haga y no en lo que logre. A lo largo de la vida, como te lo dije, tenemos libre albedrío, tenemos poder de discernimiento y tenemos un poder creador que ejercemos a través de nuestras decisiones. Es inevitable que a lo largo de la vida existan experiencias que te hieran. No podemos eliminar eso. Por más que queramos quitarles el dolor a nuestros hijos a lo largo de su vida, no se puede. Es imposible. Tú puedes darles herramientas para enfrentarse a la vida, tú puedes darles mucho amor, ser su lugar seguro, ser su refugio, pero no puedes evitarles las pruebas, los retos o la adversidad que en algún momento sus propias decisiones los harán enfrentar, o incluso las decisiones de otras personas, porque recordemos que el libre albedrío lo ejercemos todos. Y a veces hay cosas que no deseas por ti misma. Sin embargo, desde el libre albedrío de alguien más, ocurren. Por ejemplo, accidentes. Un accidente automovilístico, ejemplo simple. Tú puedes ir en tu libre albedrío consciente de dirigirte a un lugar a cualquier hora del día y de pronto resulta que alguien desde su libre albedrío, no sé, decidió sobrepasarse en alguna sustancia y entonces hay un accidente automovilístico. No todo está en nuestro control, pero sí existe una capacidad de nosotros de accionar y de tener una determinada actitud ante las circunstancias. Entonces, a lo largo de la vida no les podemos evitar todas las experiencias dolorosas del camino. Tendrán algunas, desde una ruptura amorosa, si tú quieres, desde una caída en donde se raspan la rodilla, nómbralo como quieras, pero va a haber experiencias que seguramente las van a lastimar. Entonces, ahí es donde se va a empezar a formar una mujer que probablemente sea una mujer herida. Y una mujer herida actúa con duda, con resentimiento, probablemente se abandona, probablemente vive desde el miedo, probablemente está llena de inseguridades o probablemente carga una armadura que en un momento le pesa y en lugar de volverse verdaderamente protección del exterior, le empieza a proteger de sí misma, impidiendo que conecte con su verdadera esencia. Esa es, digamos que, la conducta o el patrón de una mujer herida. Aquí yo te quiero preguntar, desde la crianza que tuvimos, que fue como fue, no, nos tocó, desde esa crianza, desde la dinámica o la historia de tu vida, desde tus decisiones, hoy quiero preguntarte, con total honestidad, respóndete a ti misma. ¿Desde dónde estás maternando? ¿Desde la esencia divina, espiritual, de donde, como tú le quieras llamar, o de hija de un rey? ¿O desde la mujer herida, que solamente está sobreviviendo? ¿Desde dónde estás maternando? Tú puedes esforzarte para darle todo a tus hijos y eso es algo maravilloso y digno de reconocer. Sin embargo, si tú maternas desde la mujer herida, tus hijos lo van a ver. No lo puedes evitar. Lo van a ver y de alguna forma lo van a aprender. Yo no estoy diciendo que van a salir malos hijos y que después van a ser malagradecidos o que te van a juzgar. No, yo no sé. Yo no sé cuál es la crianza que realmente llevas y yo no sé qué estás sembrando en tus hijos, pero sí te puedo asegurar que si tú estás maternando desde la mujer herida,
Tus hijos lo están aprendiendo y tus hijas mucho más. Porque ellas aprenden de lo que tú haces, de cómo te tratas, de cómo te hablas, de qué lugar tienes. Sería muy incongruente que si tú vives violencia doméstica, por ejemplo, y tus hijos ven que tu pareja te grita, te falta el respeto, te golpea, tú el día de mañana le digas a tu hija no permitas eso. No sería congruente, porque muy probablemente para cuando tú se lo digas, ella ya aprendió desde la vista, desde el modelamiento, llamámoslo así, que el amor duele y que el amor sacrifica. Entonces puede que ya sea tarde para cuando tú le digas, hija, tú nunca permitas esto, si lo está viendo de ti. Ajá. Entonces respóndete con total honestidad. Y aquí te pido, como siempre, que recuerdes que no es para juzgarte, castigarte y latigarte porque, ay, estoy maternando desde la mujer herida. No, no, no. No nos tiremos al drama. Es para transformar ese vínculo, porque hoy puedes hacerlo. No importa qué edad tengan tus hijos, a lo mejor ya son grandes y ya lo que les diste, pero sí puedes mostrarles que todavía para ti existe un camino de sanación o de transformación y entonces a través de eso inspirarlos. Aunque ya sean grandes, ellos pueden ver que tú estás haciendo algo por ti y entonces aprender que si mi mamá con la historia que tuvo se ha transformado y ha logrado ser quien es posible. Eso ya es una gran siembra, eso ya es un legado, porque maternar siempre es un legado. Tú decides desde dónde lo haces. Muchas veces lo hacemos desde un lugar muy inconsciente, en el sentido de que no nos damos cuenta que estamos dejando a nuestros hijos. Pero si tú estás aquí, es porque tú ya estás recorriendo un camino de desarrollo personal, estoy segura. Ya has aprendido algo. Disculpen si de repente oyen rara mi voz o pasa algo, es que ando medio malona de la garganta, pero igual aquí estamos. Entonces pregúntate eso y no te sientas mal ni te castigues porque te des cuenta que lo haces desde la mujer herida, porque adivina qué, todas lo hacemos. Todas tenemos ciertos patrones, ciertas conductas o ciertas ideas incluso en nuestra crianza que vienen desde la mujer herida. A lo mejor desde el hecho de que a ti te faltaron ciertas cosas, hubo carencias y ahora tú quieres darle todo a tus hijos. Y te estás esforzando por darles todo, pero a lo mejor al final les faltas tú. O que a lo mejor como tú tuviste que esforzarte mucho para tener ciertas cosas básicas en tu hogar, de pronto ahora tú decides esforzarte al máximo para darles todo y en ese darles todo se nos pasa la mano y no les enseñamos el valor de ganarse las cosas. O sea, siempre puede existir una posibilidad de que estés actuando desde una herida y por eso te digo, no es para castigarte, es solamente para observar, porque no puedes transformar lo que no conoces. Si tú te das cuenta que estás haciendo algo desde una herida, entonces ya puedes tomar la decisión de redireccionarlo. Y a veces nos mueve más el hecho de transformar una conducta o un patrón para no heredarla que por nosotras mismas como mamás. En el live pasado hablábamos de que muchas veces el primer paso para comenzar a sanar no es pensar en tu bienestar. A veces como mamá lo haces para no seguir transmitiendo ese dolor a tus hijos. Y eso está bien. Desde el lugar desde el que tú lo puedas hacer, si hay una transformación en ti, impactarás tu entorno. A veces pasa, pero observa desde dónde estás actuando. Pueden ser cosas muy simples o pueden ser cosas mucho más grandes. En el live pasado les ponía el ejemplo de que les enseñamos tanto que a veces, ahí lo vimos desde una perspectiva distinta, de qué aprendiste tú de ser mujer observando a tu mamá. ¿Estás actuando igual que ella? ¿Estás repitiendo un patrón o simplemente estás actuando desde la misma herida? Y el ejemplo que les puse fue, a lo mejor tuviste a una mamá que tenía una pareja que era muy irresponsable, que no se hacía cargo de nada, que tu mamá siempre tenía que cargar con todo, resolverlo todo, arreglar todo, ver por todos los demás, y esa pareja nunca estuvo en un rol verdaderamente responsable. Y entonces tú al observar aprendes y te formas incluso la promesa de yo nunca voy a estar con un hombre así. Yo nunca voy a tener una pareja que sea irresponsable. Esa es la herida, ¿ok? Te prometes nunca, porque ya te lastimó. Pero resulta que en la adultez no te vinculas con un hombre que sea irresponsable. No te vinculas con nadie. Y entonces, desde esa armadura,
es yo puedo con todo, yo sola, yo no necesito a nadie, cualquier hombre, como todos son iguales, cualquier hombre que llegue a mi vida viene nada más a estorbarme y entonces andas con el rol masculino a todo lo que da y no permites encontrarte con alguien que verdaderamente pueda ser un buen compañero para ti. Aunque no estés repitiendo el mismo patrón de estar con un hombre irresponsable, estás actuando desde la misma herida de tener que cargar con todo, de poder con todo, de siempre tener que resolver todo lo de todos los demás. A eso me refiero con que transmitimos en las heridas que tenemos. Entonces, si tú estás maternando desde la mujer herida, que está llena de dudas, de inseguridades, de miedos, que se abandona a sí misma, yo no sé, puede ser que estés en el máximo empoderamiento y desde ahí actúas desde una herida. O puede ser que a lo mejor desde tu herida estás aplastándote a ti misma, subestimándote todo el tiempo, te hablas feo, te castigas, crees que no mereces, yo no sé. Observa cuál es tu dinámica, qué aprendiste de ser mujer observando a tu mamá o a tu abuela, si es que te crió tu abuela, y después observa qué heridas hay en ti y cuáles estoy transmitiendo a mis hijos o de qué forma lo estoy haciendo. Porque los 3 niveles que yo vengo a plantearte aquí es el de la niña, que necesita amor, que necesita depender del adulto responsable, necesita cuidados, necesita que le enseñen su valor, porque naturalmente en la infancia buscamos validación de los adultos desde bebés. O sea, si tú haces una gracia y ves que tu mamá se ríe, la repites y la repites, es natural como nuestra especie. Esa es la parte de la infancia. Tú decides cómo estás educando a tu hija, cómo fuiste educada tú, si como esta princesa que yo te propongo aquí, que repito, no es la princesa del cuento de hadas, es la hija de un rey que tiene valor en su divinidad y no en que llegue alguien a rescatarla. Tú decides si eso, o tú decides si una niña llena de carencias, que nunca le enseñaron lo que vale, que no sabe ni de quién es hija muchas veces, porque vamos a decirlo con todas sus letras, hay casos en donde a lo mejor tuviste una mamá soltera y nunca conociste a tu papá. No sabes quién es tu papá. O a lo mejor sabes quién es biológicamente, pero nunca lo conociste y entonces no sabes realmente de dónde vienes. Si tú le anclas que es hija de un rey, eso ayuda muchísimo a poder sanar figura materna y paterna, porque desde ahí ya estás sembrándole el verdadero valor en su divinidad, en algo que nadie le puede quitar. Ajá. Después avanzan los años y puedes convertirte en la mujer herida que te acabo de describir, que todas tenemos heridas, pero eso no quiere decir que siempre actuamos desde ellas. Ahí es donde entra tu nivel de conciencia, ¿sí? Yo también tengo heridas, tuve una infancia difícil, lo que tú quieras, pero he trabajado en mí, he decidido transformar cosas, he tenido el valor de reconocer mis patrones y entonces he elegido transformarme en una reina, porque una princesa no evoluciona a ser rescatada por un príncipe, una princesa crece para convertirse en reina. Entonces eso cambia todo el contexto, porque si tú eliges convertirte en una reina y maternar desde la reina, estás creando un ser que va a vivir en un reino más sólido, en un reino soberano, que va a desarrollar otro tipo de seguridades, muy distinto a lo que dejas cuando maternas desde la herida. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque una reina se reconoce, se sostiene, sabe su valor, tiene liderazgo femenino, liderazgo para su vida, autodominio y liderazgo relacional desde el amor, desde la verdad y desde su divinidad. Yo no vengo a hablarte de un concepto de reina arrogante, soberbia. No, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de una reina que sabe que es hija del rey y que entonces desde ese lugar lidera su vida, desde ese poder interior, no desde el empoderamiento de la lucha de afuera, desde lo que ya existe en ti por ser, no por tener, no por hacer. Voy a leer aquí sus comentarios tarde, pero sin enseño. Gracias, Brisa, por estar aquí. Saludos hasta California. Entonces, tú puedes elegir desde dónde quieres maternar a partir de hoy, porque ya escuchaste la información. A lo mejor hay cosas que no resuenan tanto contigo, está bien, ya te dije que no hay verdad absoluta, esto es simplemente yo lanzo una semilla y tú la riegas como tú decidas. Ya sabes que tienes la oportunidad de maternar o de vivir, si no eres mamá y estás aquí por alguna razón, desde la mujer herida
o desde una reina. Si no te enseñaron que eres una princesa hija del rey cuando eras niña, pues hoy te lo puedes creer. Y eso sí te lo puedo decir por experiencia muy personal. Ya saben que todo lo que yo les comparto, yo creo que algo que tiene mucha distinción de lo que yo hago en mi trabajo, sobre todo en las sesiones uno a uno es diferente, porque ahí cada historia es distinta, pero aquí en lo que yo les comparto, siempre hay una conexión con mi experiencia y por eso yo puedo contarte que me ha servido, que a lo mejor no tanto, que creo que definitivamente fue un tropezón. Yo soy muy abierta a hablarte desde ese lugar, tanto que ya hay un libro que cuenta mi historia, entonces soy muy abierta en ese sentido y no tengo miedo de mostrarme vulnerable contigo. A mí me ayudó mucho a sanar la figura paterna el saber que yo soy hija de un rey y que lo que mi papá no me pudo dar porque estaba ausente, porque no sabía cómo, porque no tenía las herramientas o porque ni siquiera sabía que eso existía, yo pude encontrarlo a través de reparentarme, entendiendo que soy hija de un rey y la figura materna yo la asocié mucho en mi sanidad emocional con la madre naturaleza, que es abundante, que es próspera, que multiplica, que reproduce, que bendice. Para mí esos son los dos conceptos que me ayudaron a reparentar a mis figuras materna y paterna. Ajá. Yo invito, esto es siempre una propuesta, recuerda, a que lo consideres también. Ustedes, quienes ya me siguen desde hace tiempo, quienes han leído mi libro, saben que yo crecí con ausencia de padre. Yo volví a ver a mi papá hasta los 30 años más o menos porque yo decidí buscarlo después de haber estudiado psicología y de darme cuenta de que la familia es un sistema, que cada quien tiene un rol y que cuando tú mueves esas piezas desordenas todo y además creas caos y creas carencias emocionales. Cuando yo entendí todo eso gracias a mi profesión, yo decidí buscarlo. No para juzgar, ni siquiera le pedí explicaciones de nada, sino porque yo quería sanar y porque yo tenía la intención de tener claro mi sistema familiar, como fuera. Entonces, el atreverte a observar te ayuda a avanzar muchísimo. Hoy yo tengo una muy buena relación con él, hablamos muy seguido, nos llevamos bien. Cuando estuve en México, estuvimos muy cerca, él conoce a mi hijo. Funcionó en la práctica, pero si no está presente de manera física ese padre, o si definitivamente es alguien que no va a cambiar, que no vas a poder transformar, el anclarte a que eres hija de un rey te va a ayudar mucho a poder hacer esa sanación de figura paterna. Porque entonces entiendes que no dependía de ti, que fue papá como pudo, si es que pudo, pero que tú tienes una esencia divina que nadie te puede quitar, no importa de quién seas hija, está en ti. Y esa esencia divina que aunque no te enseñaron cuando eras niña, que eras hija de un rey, tú hoy puedes adoptar tanto a la princesa para poder abrazar a esa niña interior que es importante sanar. Quien diga que el niño interior no importa, yo creo que no se ha observado lo suficiente como para darse cuenta de que sí importa y mucho. Entonces tú puedes abrazar a esa niña y decirle lo que nunca le dijeron, que es una hija del rey y que su valor está en su esencia divina, no en la validación externa y no en que llegue un príncipe y que no va a llegar una bruja a quitarle el valor o a hacerle daño, que nadie tiene ese poder. Entonces, por eso es que yo te invito a que tú lo plantees de esta forma, no como un cuento de fantasía, sino como una esencia divina. Ahora, si tú no lo tuviste, repito, estás en el momento de adquirirlo. Yo lo he hecho y te aseguro que a mí me ha funcionado. Hace poco todavía trabajé una parte de mí, de un patrón que yo descubrí, que no sé si ya sea tiempo de contarles, tal vez lo haga en el módulo o en el mes donde vamos a hablar de parejas, que es en agosto, pero yo encontré que tenía una creencia súper arraigada en un nivel inconsciente de lo más profundo de mi ser, por una canción que yo escuchaba cuando era niña, en momentos muy vulnerables donde me quedaba sola porque trabajaban mis hermanos y mi mamá, y esa creencia se quedó ahí de una manera impresionante. Y el entender ahora la importancia de yo abrazar a esa niña y yo darle lo que en ese momento le hizo falta, deshizo un nudo que no se imaginan el tamaño de verdad, porque tú tienes esa capacidad de darte lo que en aquel momento te hizo falta. Y si lo haces a través de esta esencia divina, desde estos valores o de estos cimientos, te aseguro que el resultado va a ser maravilloso. No necesitas empoderamiento afuera. Necesitas conectar con el poder que ya existe en ti, desde adentro.
eso es lo que te transforma. Así que te invito a eso. Ahora, cuando eres niña, espiritualmente hablando, o vámonos a lo elemental del desarrollo, siempre buscas que alguien te rescate. Cuando eres muy pequeña, porque lo necesitas. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese alguien no llega. Muchas veces a lo mejor te quedaste sola, como yo te estoy hablando de mi experiencia, y no porque te trataran mal. Si hubo negligencia, entonces súmale más. Si hubo abuso, súmale más. Pero a lo mejor desde niña tú necesitaste algo que nadie te dio, porque no sabían que lo necesitabas, porque no sabían cómo dártelo, nunca llegó. Y entonces es como surge esta mujer herida que más tarde gobierna tu vida. Pero cuando tú decides llevar a cabo este proceso del que te estoy hablando y madurar en identidad, te puedes convertir en alguien muy distinto. Te puedes convertir en esa mujer que se sostiene, que se honra, que se reconoce, que se valora, que pone límites, que ama sin perderse. O sea, se ama a sí misma y ama a los demás sin perderse, y que además puede liderar su vida desde la verdad y desde esa guía divina que todas tenemos, que a veces no sabemos conectar con ella. Entonces, ser hija de un rey, que es mi invitación en este live, no es una frase bonita nada más. No es, decimos en México, yo no sé si en otros países usan la expresión, dorarse la píldora, o sea, no es como marearte nada más, sino es verdaderamente una frase que puede reconfigurar tu identidad y que se va a ver reflejada en cómo decides, cómo amas y sobre todo cómo te sostienes. Porque desde ahí, desde esa integridad, entonces puedes repartir a los demás, empezando por tus seres más queridos, que seguramente son tus hijos si eres mamá. Ajá. Ahora, integración con las hijas. ¿Por qué es tan importante que tú observes eso de ti para tu legado? Que es de lo que estamos hablando hoy. No solamente se trata de ti. No es como que pues yo ya no tengo remedio, ya que le hacemos, no, ya. Mi historia es trágica y pues es lo que nos tocó y es lo que hay y es mi cruz, como son frases culturales mexicanas sobre todo, no sé si en otros países también, seguramente sí, y si no hay sustitutos. No se trata solamente de ti, se trata de lo que estás sembrando y alimentando cada día en tus hijos, especialmente si eres mamá de niñas, en tus hijas. Pregúntate esto, ¿qué identidad estoy transmitiendo? Identidad de mujer herida, de hija de rey, identidad de guerrera que toda la vida necesita batallas para sentir que está viva, identidad de víctima, porque, híjole, también eso existe. A veces puede haber personas que se la iban quejándose de todo lo que sucede en su vida y en el mundo, que si la economía, que si el presidente, que si el vecino, que si mis papás, que si mi crianza, que si mis hijos, que viven en el rol de víctima sin hacerse responsables porque a lo mejor nunca aprendieron a hacerlo, ni siquiera sabían que eso existía. ¿Qué identidad entonces estás transmitiendo hoy a tus hijos? Mi hijo un tiempo para acá, yo no sé si lo escuchó en la escuela o lo escuchó en algo en la televisión, cuando se equivocaba se castigaba muy feo. Y empezó a decirse, I'm stupid. Esa no es una palabra que escuche en casa, ni conmigo ni con su papá, porque su papá también es un hombre muy responsable de sí mismo, muy consciente y muy trabajado en desarrollo personal. Entonces, definitivamente no lo he escuchado aquí. Y yo me senté a hablar con él. Y primero le pregunté, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Alguien te lo ha dicho? No. Bueno, tú no eres estúpido. Todos nos equivocamos, cometemos errores, sí, pero siempre tenemos la oportunidad de redireccionar, de corregir. Yo no soy estúpida. Tu papá tampoco lo es. Por lo tanto, tú no puedes ser estúpido porque eres nuestro hijo. Entonces, tú no eres eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, aprende algo. Las personas que viven en la queja no les va bien en la vida. Si viven en la queja, más conflicto atraen, más desgaste, más batallas. ¿Quién se queja? Todo el tiempo. O sea, está bien, me duele algo, ven y me dices. No estoy hablando de esa queja, que quede claro, ¿no? Estoy hablando de quien vive en el rol de víctima. Quien se queja todo el tiempo tiene una vida muy desgastante, muy triste, muy aburrida, todo le pasa. Tú puedes ser víctima, esa persona que se queja todo el tiempo, o puedes ser creador de tu realidad. ¿Cómo es creador de tu realidad? Que tú decides qué hacer, que tú eliges qué hacer, que tú eliges cómo ver las cosas y cómo reaccionar a todo. Estás muy pequeño para hacerlo desde un lugar muy maduro.
pero para eso nos tienes a nosotros, para guiarte. Y cuando tú sientas que no sabes cómo reaccionar o que no entiendes algo, vienes a nosotros para poder ayudarte, para explicarte o para enseñarte cómo manejar eso que no sabes cómo nombrarlo, porque muchas veces ni siquiera saben cómo nombrarlo. Vienes a nosotros y nosotros te apoyamos, porque es más fácil decir, soy estúpido y por eso no puedo, y ya, vivirte la vida creyendo que eres estúpido y que por eso no puedes hacer las cosas. Eso puede ser más fácil que esforzarte y que decir sí puedo, porque requiere más acción. Pero al final, las consecuencias van a ser muy distintas. Quien vive en el rol de víctima, toda la vida va a tener sufrimiento. Y quien vive en el rol de creador y que aprende de sí mismo y que a lo mejor pone más acción y que practica, ese alguien tiene mejores resultados. Él adora ahorita cosas de Batman y de unos luchadores de la WWE que le encantan. Entonces, ellos usan un personaje que a ellos les guste. Un superhéroe si tú quieres, solamente es para ejemplificar. Ellos no pudieron sentarse en el rol de víctimas para lograr lo que han logrado. Tú los admiras porque él hace esto y esto y esto. No lo logró quejándose. Y no lo logró desde repetirse todos los días que era estúpido. Lo logró desde volver a intentarlo, desde practicar, desde desarrollar sus habilidades. ¿Tú quieres eso? Ese es el camino, no el victimismo. Entonces, te estoy hablando de un niño de casi 10 años. Obviamente no puedes hablarle de la misma forma a alguien que tiene 5, pero sí puedes siempre ser esa guía que le vaya direccionando el camino y sobre todo las ideas de cómo se percibe a sí mismo. Por eso es tan importante que veas qué identidad le estás transmitiendo. Si tú todo el tiempo te estás quejando, pues entonces, ¿cómo le dices que no lo haga? Si tú todo el tiempo a lo mejor estás enojada, estás gritando, ¿cómo le enseñas que maneje sus emociones? Si tú estás todo el tiempo actuando desde tus heridas, ¿cómo le ayudas a resolver las suyas? Entonces pregúntate esto, ¿qué identidad estoy transmitiendo hoy a mis hijos o a mis hijas particularmente? Porque recuerda que la hija va a aprender de ti el lugar que puede ocupar en el mundo, cómo tratarse a sí misma o cómo puede ser tratada. Entonces, cuidado. Después, ¿qué más le estás sembrando a tu hija? Dependencia, autoabandono o liderazgo interno. Son preguntas que de pronto pueden ser súper incómodas, sí, te lo reconozco, a mí también me pasa, pero que te ayudan a transformar muchísimo el vínculo y que el día de mañana tú puedas sentirte tranquila de que diste lo mejor para tus hijas, no solo en lo material, no solo porque diario les diste de comer, porque las mandaste a la escuela, porque tenían agua, luz, internet en casa, sino porque les enseñaste su valor desde adentro. Y no solo con palabras, también desde tu propia transformación, aunque no seas perfecta, porque nadie te está pidiendo que seas perfecta, ni que seas prototipo, solamente que les enseñemos a ser una mujer que se ama, que puede transformarse, que puede superarse y que encuentra su valor en sí misma, no en el exterior, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, como ya te había mencionado, vamos a tener un espacio que estoy muy contenta de compartirte porque representa varias cosas para nosotros. En este taller que vamos a tener, que te voy a dar más información de la fecha y todo ahorita, vamos a trabajar también con las niñas y con las adolescentes. Mientras las mamás trabajamos identidad y amor desde la conciencia, desde la autoobservación y el entendimiento compasivo, las niñas van a estar escuchando una historia que les hable muy a su nivel, con mucho amor y directo al corazón. Y para eso vamos a usar este cuento que se llama Hija del Rey, ¿ok? Ya te había contado, la autora es Mónica Santibáñez, ella escribe cuentos infantiles y poesía. Pronto también tenemos una sorpresa con ella porque va a presentar otro libro, ya te lo contaré más adelante. Y en este taller vamos a usar para las niñas de más pequeñas hasta 10 años aproximadamente este cuento y van a realizar algunas dinámicas para fortalecer y reforzar los valores de su identidad. Eso va a ser como con una manualidad de arte terapia, que es algo que usamos mucho. Queremos que una niña crezca sabiendo que tiene valor, que tiene voz, que no necesita disminuirse ni hacerse pequeña para ser amada y que su identidad no depende de la validación externa.
que su identidad ya es divina y auténtica. Ajá. Porque cuando una mujer sana su identidad, no solo cambia su vida, cambia el legado emocional de quien viene después. Porque si tú ahorita transformas lo que yo te estoy invitando a ver de ti, no solamente vas a impactar en legado a tu hija. A su vez, si tu hija tiene hijos, a tus nietos y a tu descendencia, el ciclo se puede romper contigo. Por eso es que te hago esta invitación. Entonces, con las niñas de 5 a 10 años vamos a trabajar este cuento y con las adolescentes vamos a tener otra actividad en donde vamos a hablar también acerca del valor de la voz, de no disminuirse y de no buscar validación externa a través de una dinámica de arte terapia con una máscara y con un ejercicio muy lindo, con un espejo para reforzar la identidad divina en ellas. Obviamente la forma de plantearlo es súper distinta porque un adolescente ya entiende de otra forma. Y además hay que conectar desde un lugar distinto, una empatía diferente y dirían en mi país agarrar la onda de cómo se comunican ellas, de qué es lo que sienten, qué es lo que es importante, hablar de redes sociales, hablar de los prototipos que vemos ahí. Entonces va a ser una dinámica distinta. Va a haber un grupo para niñas, un grupo para adolescentes y un grupo para adultas, en el que vamos a estar también las mamás. Yo voy a trabajar con las adultas, tengo a alguien que va a trabajar con las adolescentes y nuestra autora va a trabajar con las más pequeñitas. Cada una tendrá su, a lo mejor como una especie de mini clase para hablar de los temas que son importantes y una actividad de arte terapia. Ajá, ahora. Eh, con este espacio buscamos no nada más sembrar esto, sino también crear una interacción y un tiempo de calidad que las una a las mamás y a las hijas. Ajá. Que no solamente sea como un momento de compartir, sino un reencuentro de identidad, porque al final vamos a tener una dinámica muy emotiva para ellas, para interactuar mamá e hija y para reconocer y honrar ese valor. Entonces va a ser algo súper lindo. Ahora, teníamos un concepto planeado para esto, lo hemos cambiado un poco. Sí vamos a tener la versión en línea, ya ayer tuve mi junta con mi autora de este libro y vamos a tener una versión en línea que va a estar disponible muy pronto para que también lo puedan ver en otros estados. Y aquí en Utah vamos a hacer dos eventos, uno en Utah County, en un parque, y el otro va a ser en Salt Lake. Y con esto además me siento muy contenta de anunciarles que vamos a abrir o inaugurar oficialmente con este taller la temporada de actividades de verano para los niños. Ya lo habíamos hecho antes, el año pasado, por muchas razones no llevamos a cabo este programa, pero esta vez lo vamos a hacer nuevamente. Va a haber algunos cambios, pero vamos a abrir el programa de verano para los niños. Va a ser una dinámica muy similar. Va a haber una reunión semanal en el parque. Buscamos trabajar en las dos áreas, en Utah County y en Salt Lake. En Salt Lake estamos por confirmar si va a ser una actividad a la semana o una actividad cada 2 semanas. Pero vamos a llevar el mismo programa. Quienes no saben de qué les hablo, es un programa infantil en donde en cada uno de las actividades se habla acerca de un valor, como por ejemplo que es el de la identidad, el del legado para las mamás. En los siguientes programas hablaremos de empatía, hablaremos de a lo mejor el cuidado del cuerpo, hablaremos también de la imaginación o la curiosidad por descubrir el mundo. En cada una de las actividades hay un tema especial en donde trabajamos con un cuento que está hecho por nuestro equipo y una actividad de arte terapia para los niños. Entonces va a ser un programa muy lindo, ya quería contárselos aquí. Con este taller abrimos o inauguramos oficialmente la temporada del programa de verano de ALAS, Arte para el Bienestar Niños. Entonces va a ser algo muy, muy bonito. Esta vez va a haber algunos cambios porque como ustedes saben, los recursos para las non-profit nuevas como nosotros no son tan abundantes, al menos no en este momento, así que necesitamos el apoyo de muchas personas para poder realizar estos programas. Cada actividad será impartida con un donativo que va a ser súper accesible al alcance de todo el mundo. Para el valor que se aporta en la actividad, de verdad créanme que es algo súper simbólico porque necesitamos comprar material y porque necesitamos invertir en lo que
se les muestra a los niños, los libros, en fin. Entonces, oficialmente queda inaugurado esta actividad para abrir el programa infantil. Este taller que se llama El legado que dejas es de una mujer herida o de una hija del rey. Va a ser el primero de todo el programa y será en Utah County el jueves 18 de junio. Ese día será nuestra primera actividad y de ahí cada semana vamos a estar haciendo una el jueves a las 11 de la mañana en Utah County. Repito, el 18 de junio es nuestra primera actividad, abrimos con este taller en Utah County. Y el viernes 26 de junio será en Salt Lake. Estamos sondeando el lugar en Salt Lake y el día. Si de pronto nos informan que es mejor que sea en sábado, bueno, adelante, lo haremos en sábado. Entonces, si tú estás en el área de Salt Lake y tú crees, a lo mejor no tú propiamente, pero no sé, tu hija o una amiga, y tú puedes decirme qué día es mejor, si viernes o sábado, adelante, envíame un mensajito para que lo podamos considerar y entonces determinar qué día va a quedar fijo la actividad en Salt Lake, porque queremos llevar esto también para los niños allá. Así que estamos muy contentas de realizar esto. Por lo pronto, este taller va a ser muy lindo. Te repito, va a incluir el material. El precio es de $60 por mamá. Incluye el libro, todo el material y un refrigerio para el taller. Entonces, en un momento más te voy a poner ya el flyer oficial, 18 de junio en Utah County y 26 de junio en el área de Salt Lake. Así que si tú estás interesada, por favor mantente súper pendiente de esta cuenta y de la de Alas, que es donde vamos a estar publicando también el programa infantil, para que estés súper al tanto de todas las actividades que vamos a tener próximamente, porque bueno, hemos vuelto con este programa. Aquí me siento muy, muy agradecida porque sin darse cuenta, hay personas a mi alrededor que me impulsan con sus palabras, de pronto con un mensaje que me envían y entonces me recuerdan que hay un propósito muy grande aquí que tenemos que cumplir. En las semanas pasadas recibí algunos mensajes que me sacudieron del mundo para recordarme que hay un propósito grande en nosotros con este programa, que hubo un impacto. Escuché una entrevista de alguien más que también en un momento fue alumna de un programa de Alas y acudió a un evento en donde también mencionaron algo que había sido inspiración de nuestro trabajo y fueron comentarios al aire, es decir, no estaba planeado que lo dijeran para que yo escuchara o no me lo estaban diciendo a mí directamente, fueron en momentos en el micrófono, en entrevistas donde alguien habló de nuestros programas y eso fue una gran inspiración para mí porque me hizo recordar el impacto que estamos teniendo a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y muchas veces sin darnos cuenta tocamos vidas. Si tú estás aquí y tienes de pronto la oportunidad de dejar una huella positiva en la vida de otras personas, no lo dejes pasar. A tu modo, como sea. Yo lo hago a través de mi trabajo y lo hago con mucho amor, pero a lo mejor tú lo haces de otra forma, a través de tu comida, a través de escuchar a tus amistades, a través de organizar eventos, no sé, a través de lo que te dediques, además de ser mamá, tú no sabes de verdad qué puedes sembrar en la vida de otras personas tan solo con una palabra. Entonces, eso fue lo que sucedió conmigo en estas últimas semanas y pues bueno, aquí estamos poniendo acción nuevamente. Entonces, te repito, el taller para mamás e hijas será el jueves 18 de junio a las 11 de la mañana en Utah County y el 26 de junio a la misma hora, salvo que me digan que es mejor en sábado. Ahorita voy a sondear sus respuestas en el área de Salt Lake. Incluye el material, incluye el libro y una actividad para niñas de 5 a 10 años, de 11 a 18 y de 18 en adelante. ¿De acuerdo? Son 3 grupos con los que vamos a trabajar. Así que si tú estás interesada o sabes de alguien que de pronto esto pueda servirle, pues con mucho gusto te esperamos a que nos contactes y próximamente también tendremos la versión online para quienes se encuentran en otros estados de este taller que se llama El legado que dejas, es de una mujer herida o de una hija del rey. Este es el nombre del taller. Con esto, te repito, inauguramos la temporada oficialmente de programa de verano para niños.
Si tú tienes dudas o cualquier cosa que quieras comentarme, no dudes en escribirme un mensajito. Y espero que esta serie te haya servido, dedicada a las mamás, a identificar desde dónde estamos maternando, qué aprendimos, qué estamos sembrando a nuestros hijos, qué cosas debemos recuperar de nosotras mismas, cómo amarlos sin perdernos y sin abandonarnos. Creo que fue una serie bastante sensible o emotiva para muchas de nosotras. Y en junio, la próxima semana, comenzamos con los lives y el contenido para el legado de los hombres. Pensando en el Día del Padre, vamos a tener contenido para ellos. Algunos me ayudaron a responder algunas encuestas para tener noción de qué temas son los que les interesa saber, porque afortunadamente ahora los hombres también ya están mostrando interés en trabajar en sí mismos. Eso me parece maravilloso. Y entonces va a haber lives en donde vamos a hablar de las identidades de supervivencia de los hombres, en digamos que el poder de su masculinidad sin caer en la hipersensibilidad y todos los patrones de nuestra cultura, que pues tiene un alto grado de machismo, a veces mal enfocado, pero va a estar muy interesante. Entonces, en el mes de junio tendremos mucha información para ellos. Seguro a ti como mujer, si eres casada, tienes novio o tienes hijos, te puede interesar. También los puedes escuchar, por supuesto que sí. Y de ahí se lo compartes a quien tú quieras. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí, por conectarse a esta serie. Si estás interesada en el taller del 18 de junio, por favor envíame un mensaje. Y espero que te haya servido toda esta información. Nos vemos en junio para trabajar ahora con el legado masculino. ¿De acuerdo? Un besito. Muchas gracias y nos vemos prontito. Bye bye.